Tengan todos muy buenos días. Hoy es martes 20. Como todos los días, le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición temprana. Dios los bendiga a todos, absolutamente a todos. Bueno, hoy tengo que comenzar el programa lamentando el asesinato de un joven de 17 años en la marcha pacífica que se fue desarrollando en Caracas. Quiero decir que, aun cuando el ministro Reverol asume la responsabilidad de que efectivamente la Guardia Nacional disparó, quiero indicar que el uso de armas en las manifestaciones pacíficas está prohibida, pero además indicar que en entrevistas que se le han hecho a los directivos de los organismos de salud en la atención de los pacientes heridos en las manifestaciones, la de ayer por cierto fue una de las más brutales también, han venido señalando que han sustituido o hay heridos con perdigón, hay personas heridas con plomos, ¿verdad? Bolitas de plomo, que hacen un efecto más perverso incluso que el de la bala, porque el contenido del impacto de una, de una pelotica de plomo es mucho más contundente por el peso, por la rigidez con la que está hecha. De tal manera entonces que el ministro, aun cuando asume la responsabilidad de lo que todo el mundo ve en los videos de cómo acciona la Guardia Nacional sus armas, tiene que dar respuesta también por este otro hecho, es el uso en sustitución de perdigones, de balas y de metras, que también tienen un carácter altamente letal. Los heridos de bala ayer fueron 4. Ahora, hay una responsabilidad en el funcionario, sí la hay, pero también la hay en el superior jerárquico de ese funcionario. ¿Cómo es que salieron armados? ¿Desde qué pelotón? Desde qué guarnición, división, etcétera? ¿Salieron armados? Esa es la otra parte del problema. Y la Guardia Nacional tiene que dar una respuesta frente a ello porque eh, admite lo evidente. La Guardia Nacional disparó contra la humanidad de un joven que protestaba sin armas de forma pacífica. Esa es la verdad verdadera. Por otro lado, ayer se produjo un hecho noticioso bastante interesante. Los, en las sedes del Ministerio Público del país, los trabajadores, abogados, fiscales del Ministerio Público en San Cristóbal y en el resto del país hicieron una manifestación de apoyo a la fiscal y de apoyo a la Constitución. Y en ese momento, pues la fiscal general también pasó a una ofensiva y ha solicitado investigaciones por corrupción a los funcionarios de Nicolás Maduro. La fiscal general acudió a una concentración de trabajadores del Ministerio Público en su apoyo y ahí pidió investigar la presunta corrupción de la dictadura de Nicolás Maduro. Se hacía las siguientes preguntas. ¿Por qué no hay alimentos? ¿Por qué no hay medicinas? ¿Será que los recursos son utilizados para fines distintos? Y ella misma se responde, no sé, no puedo asegurarlo, pero sería bueno que los fiscales anticorrupción investiguen. El tema de la droga hay que investigarlo, dice la fiscal. Y luego habló con una crítica fuerte a la propuesta de la Asamblea Constituyente y aseguró que ella va a defender la Constitución de Venezuela. Habló, por cierto, del referéndum consultivo y ella dice, yo les voy a decir algo, hay que preservar las instituciones independientemente de la persona que esté al frente de la institución. Hasta último minuto, dice la fiscal, hasta último minuto mi aliento estará trabajando para garantizar el respeto a la Constitución. Ese era el acto de apoyo a Luisa Ortega, quien se apartó del régimen chavista desde el 2015 y ha venido recibiendo ataques y amenazas por parte de funcionarios del gobierno.
por cierto, de funcionarios del gobierno que el, que el propio gobierno de Estados Unidos ha venido calificando que Venezuela es una junta militar. El gobierno de Estados Unidos empieza a calificar al gobierno de Venezuela como una junta militar. Eso es lo que está opinando en relación a las violaciones de la Constitución, violaciones a los derechos humanos, y señala que existe una gran presencia militar en los cargos que aborda lo económico y lo social. Y esto, dice el gobierno de Estados Unidos, aproxima al país a una junta militar de esas que encabezaron las dictaduras en el siglo XX. Presentan, por cierto, una estadística señalando que en este gobierno de Maduro, que habla de unión cívico-militar, hay más de 2.000 generales en actividad, militares en actividad, y están señalando que tiene más generales que los 29 países de la OTAN. Eso es lo que está diciendo el gobierno de Estados Unidos, que en Venezuela hay más generales que los 29 países que están en la OTAN. Y hablan, por cierto, de la preocupación que tienen por el uso de tribunales militares para enjuiciar civiles. Presentan la data de 330 civiles que están incomunicados, detenidos y enjuiciados por militares en juicios, dice el gobierno de los Estados Unidos, juicios en secreto, donde ni los cargos ni las sentencias pasan a la luz del día. Señalan que hay un estado de excepción en Venezuela que prohíbe el uso de la detención incomunicada, que prohíbe la tortura y establece el derecho al debido proceso y de información, y todo esto está siendo violentado. Dice que está siendo violentado. Dice que la fiebre repentina del gobierno por la Asamblea Nacional Constituyente es parte del proceso que va generando en la sociedad un incremento cada día mayor de la protesta. Están señalando que las protestas se van incrementando territorialmente, vale decir, en todo el país, a lo largo y ancho del país. Y eso, por supuesto, pues tiene preocupado a buena parte de la comunidad internacional, que han empezado a señalar que el problema no solamente es Venezuela, sino cómo la crisis de Venezuela afecta a la región, incluso en materia de seguridad. ¿Cuánto le cuesta al país dejar de hacer lo que tiene que hacer en materia económica? Por ejemplo, ayer estábamos hablando de 30 millones de hectáreas que deben estar produciéndose y no se están produciendo. Vale decir, ahí existe una pérdida económica cuando 30 millones de hectáreas que tienen que estar produciendo no están produciendo. Existen pérdidas económicas cuando tampoco se le da la utilidad, tampoco se pone, vale decir, no ubicamos los temas de la renta. ¿Cuánta renta perdemos en este ejercicio inoficioso de la estatización, la confiscación, la paralización de las actividades de carácter económico? Bueno, vamos a revisar el caso del petróleo, porque Venezuela ha dejado de percibir en los últimos 30 meses, por caída de la producción petrolera nacional, 9.000 millones de dólares. Y eso es altamente preocupante, porque una cosa es no producirla y otra cosa es dejar de hacerlo. Y ese es el problema que nosotros tenemos hoy, o que enfrenta esta industria petrolera manejada por la revolución. Porque el gobierno alega una caída en el precio del petróleo, pero el problema no es la caída del precio del petróleo, el problema es la caída de la producción del petróleo en Venezuela. Estamos en presencia
de una estrepitosa caída de la producción en Venezuela. Eso es lo que tiene que ser preocupante para todos los venezolanos en líneas generales. En los últimos 30 meses, desde el 2014 hasta mayo del 2017, la producción del país ha perdido más de 500.000 de barriles diarios de producción. Más de 500.000 de barriles diarios de producción. Esto de conformidad con los reportes de la OPEP, a donde Venezuela envía sus propios informes. Estamos hablando de que Venezuela está en el nivel más bajo de producción en los últimos 30 años. En el nivel más bajo de producción en los últimos 30 años. Eso tiene que llamarnos a la reflexión. El gobierno envía a la OPEP la información de los 30 últimos meses y la pérdida es de 544.000 barriles diarios. 544.000 barriles diarios. Un promedio de menos 18.130 barriles diarios por mes. Según las fuentes secundarias de la OPEP, la pérdida es de 397.000 barriles diarios a un promedio de menos 13.230 barriles diarios por mes. Entonces el problema no es el precio del petróleo. Maduro viene señalando que Venezuela sufre la caída del precio del petróleo, pero resulta que eso no es verdad. Responsabilizar la caída del precio del petróleo es el atajo que evita darle la cara al venezolano para decir que lo que está sucediendo es que estamos en el nivel más bajo de la producción de petróleo en los últimos 30 años. Existe un colapso en la producción de petróleo que explica por demás la caída del ingreso en divisas para el país, como consecuencia de todas estas políticas populistas del llamado socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa que este adefesio de Estado comunal y de comunismo en el cual todavía algunos creen. Este proceso lo que ha dejado es un cementerio de empresas, ¿verdad? El que ha hecho a Venezuela ahora un actor dependiente de Estados Unidos en materia de gasolina, por ejemplo. Nosotros estamos importando el 70% de la gasolina que consumimos de Estados Unidos. Estamos en presencia entonces de una caída en la producción de petróleo. Eso explica también la baja de los ingresos y por supuesto el gobierno tiene una inmensa burocracia que alimentar, que no puede alimentar. Solamente en el caso de PDVSA existen 140.000 trabajadores. 140.000 trabajadores. Vale decir, PDVSA no solamente tiene una nómina demasiado abultada, quiero decirles que la PDVSA de la Cuarta República y que estuvo vigente hasta el 2002, que es cuando Chávez empezó a votar a toda la meritocracia de la industria petrolera, en esa industria solamente habían 20.000 personas. Hoy hay 140.000 personas. Y por supuesto, esas nóminas van cobrando del presupuesto nacional todo lo que tiene que ver con todo el cuadro de beneficios por demás. Pero es que todo en el país se volvió un negocio. En una entrevista que le hacen a un exministro de Finanzas de Chávez, por ejemplo, él es el que está advirtiendo que la población paga los CLAP con sobreprecio. El ministro Víctor Álvarez, en una declaración que dio ayer, señala que el pueblo paga mucho más por los alimentos que proveen los comités locales de abastecimiento, vale decir los CLAP, que debe ser de 500 bolívares en lugar de los 16.000 bolívares. Eso lo está diciendo un exministro de Finanzas de Chávez. Y le está diciendo que a la gente con todo y que le están vendiendo la bolsa de 11 productos a 16.000 bolívares, él dice que a la gente la están robando
porque esa bolsa debe costarle a la persona 500 bolívares. Entonces, el tema es que Venezuela se convirtió, y lo hemos conversado ayer, en un negocio para todo, en ese negocio para todo. Pero en contraposición, en Libia, el petróleo y ese gobierno lo aumentó en producción en 50.000 barriles diarios. 50.000 barriles diarios aumentó para llegar a 885.000 barriles por día. ¿Cómo le parece? Lo cual indica que el problema no es el precio, el problema es que no hay capacidad técnica, financiera, operativa para entender el negocio de la industria del petróleo. Lamentablemente para los venezolanos. Más sin embargo, señalar que Venezuela ha dilapidado el petróleo, la riqueza nacional ha sido totalmente dilapidada. Esto entonces nos coloca en una posición de que tenemos que tener claro cómo el gobierno además es altamente ineficiente en el manejo de los recursos. Yo siempre he señalado que el gobierno privilegia la implantación del modelo revolucionario y no privilegia el hecho de gobernar para satisfacer a los venezolanos en calidad de vida. ¿Cuánto le va a costar a Venezuela la Asamblea Constituyente, en el supuesto negado, obviamente, que lleguen a constituirla? Bueno, pudiera costar 8.6 millones de dólares. Eso es lo que pudiera costarle al gobierno de Venezuela la convocatoria de esa Asamblea Nacional Constituyente. Esto de acuerdo al Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad, una ONG de Cedice, y señalan que Venezuela enfrenta una situación económica de escasez de alimentos, de medicamentos, entre otros factores. Las empresas tienen un acceso limitado a las divisas para importar materia prima e insumos para producir. Además, la deuda externa que suma el sector es de 193.000 millones de dólares, y eso ha generado pues niveles del servicio de la deuda bastante altos. Entonces el Ejecutivo, a pesar de los problemas económicos y sociales e institucionales de liderazgo, etcétera, simplemente se concreta en la convocatoria de una asamblea constituyente que, además de omitir la democracia de participación ciudadana, y por eso se ha considerado inconstitucional, esa convocatoria no está presupuestada en el presupuesto de este año. ¿Cómo va a ser entonces el gobierno si no está presupuestada? ¿Qué van a hacer? Pues si le cuesta al gobierno de Venezuela 5.989 millones de bolívares, o lo que es lo mismo, 8.6 millones de dólares, pues estamos en presencia de que el gobierno va a tener que apelar a deuda externa para poder cubrir esos costos. Eso es lo que va a pasar. Venezuela se va a endeudar para poder cumplir con esta Asamblea Nacional Constituyente, que estoy dentro de los que se inscribe en la tesis de que esto no va a pasar, entre otras cosas porque la crisis del país es de tal naturaleza, tan extendida está la crisis en el país, que yo creo que esto se va a resolver antes. No obstante, el gobierno está presionando, está acosando a los empleados públicos para que voten en la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Ellos qué pretenden hacer? Pretenden compensar la falta de apoyo popular, ¿verdad? Esa falta de apoyo popular la pretenden compensar obligando a 2.300.000 trabajadores del Estado para que obligados asistan a votar. 2.300.000 trabajadores. Entonces están ejerciendo una presión sobre directores y jefes de los distintos organismos para que estos a su vez
asuman el compromiso de presionar, de verificar cuál va a ser la conducta electoral de los funcionarios públicos. Yo quiero decir en este punto y dirigirme al funcionario público, nada. Mire, el tema realmente es que de este modelo comunista no se salva nadie. Ni ustedes por ser funcionarios públicos se van a salvar. Cuando estamos en presencia de un Estado donde no existen empresas privadas, donde todo está en manos del Estado, donde ya no hay propiedad privada sino propiedad social, a donde el Estado es el único que va a decidir la suerte de la vida de los venezolanos, pues tenga usted la certeza de que así como hoy la mayoría de decretos en favor de los trabajadores no se cumplen, así como no se cumple la contratación colectiva para miles de trabajadores en Venezuela, a ustedes que son hoy funcionarios públicos dentro del cuadro chavista, cuando el gobierno necesite sacarlos para hacer una reducción de carácter de personal, para poder tener disponibilidades presupuestarias, lo va a hacer sin que medie incluso una normativa legal. Y aun cuando exista para protegerlos, el gobierno se comporta como esa relación de esclavitud a donde usted tiene un patrón y obligatoriamente tiene que estar con ese patrón porque no tiene otro. Bueno, así le va a pasar al venezolano si estas cosas siguen de esta manera. ¿Por qué? Porque usted solamente va a conseguir un único patrón por donde mire, el patrón va a ser el Estado. Entonces, está a tiempo, usted que es funcionario público, de no participar, de asumir el compromiso que nosotros desde esta perspectiva también asumimos, que tiene que ver con el restablecimiento de la fe, de la venezolanidad, del nacionalismo, de la hermandad, del espíritu democrático, donde todos los venezolanos cabemos. Que se dejen presionar no es otra cosa, sino seguir alimentando una remota posibilidad de decir que esto puede tener una solución cuando todos sabemos que en manos de quien nos trajo a la crisis no va a haber solución alguna. De tal manera entonces que al funcionario público le digo, es tiempo de que sumemos, es tiempo de que nos encontremos, aun cuando usted no sea de oposición, es tiempo de que nos encontremos respetando las diferencias, pero acercando las coincidencias. ¿En qué coincidimos ustedes y nosotros? Coincidimos en que no queremos la constituyente y coincidimos en que este régimen ya fracasó, que la militarización de la sociedad fracasó, que el espacio militarista que ganó el gobierno con la incorporación de la revolución cívico-militar, lo que hizo fue que el espacio de los civiles fuera ocupado por militares y el fracaso es estrepitoso. Vale decir, llegó el momento que tenemos que encontrarnos y encontrarnos para ponerle un parado a lo que está sucediendo y ponernos a trabajar en dirección correcta en la reconstrucción del país, a donde todos somos necesarios y todos somos indispensables. Entonces a usted que es funcionario público, no tema que esta lucha no es contra el chavista de base, esta lucha no es contra el funcionario público, esta lucha es para desmontar el régimen que nos empobreció a todos y por supuesto de esas instancias de gobierno tienen que salir los jefes responsables de la crisis, de esta crisis que no tiene antecedente en la historia de Venezuela. Esa es la verdad verdadera. Bueno, me despido con el siguiente pensamiento. Dice, para mí es muy interesante que hombres perfectamente honestos, entusiastas sobre su trabajo, puedan engañarse a sí mismos por completo. Dice, para mí es muy interesante que hombres perfectamente honestos, entusiastas sobre su trabajo, puedan engañarse a sí mismos por completos. Bueno, estamos hablando entonces de la necesidad que tenemos del encuentro. Y espero que eso lo logremos hacer porque Venezuela necesita
un gobierno diferente, un gobierno que no asesine, un gobierno que no persiga, un gobierno que no descalifique, un gobierno que nos proporcione calidad de vida a todos los venezolanos y no la miseria a la que estamos condenados. Llegamos a la parte final del programa. Espero les haya gustado. Mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318. Sígame por favor en Twitter, @Carlos Casanoval, en Facebook, Carlos Casanova. Dios los bendiga a todos. Regáleme usted a mí también su bendición. Que la preciosa sangre de Cristo nos siga a todos, a ustedes y a mí. Nos cubra y nos proteja con su manto. Dios los bendice a ustedes, nos bendice a todos, bendice al Táchira y bendice a Venezuela. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Muchísimas gracias.